revelado, el increíble acto de discriminación a El Chapo en tienda Ferrari sin saber su idea de Javier, un ingeniero automotriz de 28 años, respiraba la tensión en el aire mientras se paraba frente a la lujosa tienda Ferrari en el corazón de la metrópoli. Su mundo vivía entre el olor a gasolina en su pequeño taller de la Ciudadela y el suave murmullo de motores rugiendo en la pista de pruebas. Pero hoy, estaba frente a la cúspide de sus sueños, un Ferrari, el símbolo de su éxito. Había trabajado incansablemente, ahorrando cada centavo para ese momento. Pero a pesar de la adrenalina que recorría su cuerpo, una sombra de duda se cernía sobre él, en su mente resonaban preguntas desgarradoras: ¿realmente merezco estar aquí? Al atravesar las puertas, la opulencia deslumbrante lo envolvió. Autos relucientes brillaban como joyas bajo las luces brillantes, pero lo que sentía en su pecho era un frío que le helaba la sangre. Cada mirada de los empleados, esas rápidas evaluaciones que lo escaneaban de arriba a abajo, arrojaban una crítica silenciosa que se sentía en sus entrañas. Era evidente que su apariencia humilde contrastaba con la vida de lujo que reinaba allí, un recordatorio del abismo social que intentaba cruzar. Javier tragó saliva, luchando contra la presión que parecía aplastarlo. Quería ser respetado, quería que su esfuerzo y dedicación hablasen por él. Mientras sus pensamientos se multiplicaban en su cabeza, un hombre entró en la tienda. Era El Chapo, todo un ícono, pero disfrazado de un simple mortal buscando alejarse del alboroto de la vida pública. Javier lo reconoció de inmediato, sus sentimientos se mezclaron en un cóctel de admiración y respeto, pero también de vergüenza al darse cuenta de lo que ambos compartían, una lucha contra la adversidad, cada uno con sus propios monstruos. Sin embargo, mientras Javier seguía sintiéndose como un intruso, El Chapo observaba con desdén la forma en que el personal desestimaba al joven ingeniero. ¿Por qué todos parecían juzgarlo por su aspecto? Sin detenerse a escuchar su historia, el aire se tornó denso. La indignación creció dentro de El Chapo, no podía quedarse de brazos cruzados. Caminó hacia Javier, sintiendo la carga que llevaba en su mirada. Lo que la gente no ve, muchacho, es que la historia no está escrita en la ropa que llevas puesta. Eres más que lo que aparentas, más que lo que piensan los demás, le dijo, su voz fuerte y clara. Las palabras resonaban en Javier como un llamado a desafiar sus inseguridades, haciéndole recordar la esencia de su lucha, sus raíces. El hombre se convirtió en un faro de apoyo en medio de la tormenta emocional que comenzaba a arremeter en el corazón de Javier, pero a cada intento de Javier de establecer su lugar en ese espacio, las miradas del personal solo se volvían más hostiles. La incomodidad de no ser visto intensificó su angustia. Su mente se llenó de pensamientos descontrolados, cuestionando su valía, su camino. Por un momento, la decepción se transformó en rabia, y en un instante de valentía, comenzó a hablar. No soy un ladrón de sueños, vengo aquí con el deseo legítimo de tener mi oportunidad. Pero sus palabras parecieron ahogarse en un mar de desprecio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión alcanzó un punto álgido. La mirada de Javier se endureció, su determinación comenzó a tomar forma. Eran momentos como estos los que definían su vida, se dijo. Sabía que no podía dejarse vencer por el desprecio. Con El Chapo a su lado, sintió una chispa de valor. Pero antes de poder articular su desafío, una revelación lo sacudió con fuerza: la verdadera prueba no solo sería en la tienda, sino dentro de sí mismo. ¿Despertaría el valor para enfrentar el sistema que lo oprimía? La atmósfera se volvió un campo de batalla, donde cada palabra podía cambiarlo todo. ¿Lograría Javier romper con sus cadenas y reivindicar su lugar? Mientras todo se desarrollaba, la tensión se adensaba, dejando a todos al borde de un dilema que podría reescribir sus destinos. La adrenalina se apoderó de Javier, provocando que su corazón latiese con fuerza. La presión en su pecho se transformó en una intensa determinación. Sabía que ese momento era crucial. Era un supuesto lugar de élite en el que los sueños parecían distantes, pero ahí estaba él, decidido a no dejar que las miradas despectivas lo ahogaran.
Con el Chapo a su lado, recibió una dosis de valor. ¿Qué tienen que ver los sueños con el dinero?, musitó para sí mismo, recordando palabras olvidadas de su madre, quien siempre le había enseñado que la pasión y el esfuerzo eran más valiosos que una apariencia ostentosa. Era hora de poner en práctica esa lección. Enfrentó su miedo, su voz resonando en el espacio como un eco: no soy un ladrón de sueños, soy un creador. Estoy aquí porque este lugar representa mi meta, no su juicio. Las miradas del personal se congelaron. Por un instante, la incomodidad del lugar se convirtió en un silencio pesado. El Chapo, observando desde un ángulo cercano, percibió la transformación en Javier. Su postura, antes encorvada por la inseguridad, se erguía ahora con la firmeza de un hombre decidido a hacerse escuchar. Javier sintió la energía del espacio cambiar, la multitud le estaba prestando atención. Con esa chispa de coraje, decidió que, en lugar de rendirse ante la hostilidad, iba a utilizarlo como combustible para su lucha. Tenía un punto importante que comunicar y no podía permitir que las inseguridades lo detuvieran. No estoy aquí para pedir permiso, estoy aquí para abrir puertas que han permanecido cerradas por mucho tiempo. El eco de su voz resonó, capturando la atención de cada persona en la tienda. El interior de la tienda se tornó un campo de batalla silencioso. Mientras Javier hablaba, sus pensamientos comenzaron a fluir con claridad. Recordó cada momento en su taller, las noches en las que se sentaba a dibujar nuevos diseños, cada motor que había reparado, cada cliente que había satisfecho. Era más que un ingeniero, era un innovador que podía hacer realidad sus sueños, solo necesitaba la plataforma adecuada. La mirada del Chapo reflejaba una mezcla de admiración y expectativa. A sus ojos, Javier representaba a todos los que habían sido desestimados, y el joven ingeniero se convirtió en el eco de las voces que hacía tiempo habían pedido ser escuchadas. Sin embargo, este no era solo un acto de valentía, sino un giro decisivo que marcaría el camino de Javier hacia su propio empoderamiento. No se trata de quién soy o de cómo me veo, sino de lo que puedo ofrecer. Vengo a demostrar que aquellos que desconfían de los sueños ajenos, viven en una cárcel de sus propias limitaciones, continuó, empleando cada palabra para liberar su pasión acumulada. Así transformó la indignación en una declaración desafiante. Los murmullos comenzaron a cambiar. Algunos se asombraron y otros, incrédulos, empezaron a adoptar un aire de respeto. Javier tomó un profundo aliento, cada vez más seguro de su camino. Había encontrado su voz, su propósito en aquel momento de desdén. No era únicamente un hombre que aspira a un auto deportivo, era un profesional con una visión. Sin embargo, mientras la atmósfera comenzaba a cambiar a su favor, sonó un toque alarmante. El gerente de la tienda apareció a su lado, una sombra de rencor en su expresión. No entiendo cómo has logrado llegar hasta aquí, pero es mejor que te retires antes de que esto se ponga feo, dijo, intentando restaurar su control sobre la situación. La confrontación estaba latente, y Javier sintió como cada poro de su cuerpo exigía desafiar la injusticia. Pero, de repente, recordó cada desafío que había enfrentado. Ahora, se trataba de algo más grande que él. Su mente formuló una estrategia improvisada. Podría usar su ingenio para convertir este momento en una prueba de su valía real. La atmósfera se volvió eléctrica, y Javier, sintiendo el peso del momento, tomó una decisión radical. Si este lugar no es un espacio para mis sueños, entonces es hora de demostrar lo contrario. Pensó mientras el aire se llenaba de expectativa. Detrás de esa decisión, se ocultaba la oportunidad de desafiar al establishment que lo había menospreciado. El enfrentamiento con el gerente sería decisivo, la tensión creció, y en su interior, Javier se preparaba para un conflicto que podría cambiar su vida para siempre. ¿Tendría el valor para alzar la voz contra el sistema que lo pretendía silenciar? Mientras la multitud contenía la respiración, la siguiente palabra que pronunciaría podría ser el inicio de su nueva realidad. La reacción del gerente alcanzó un clímax tenso, y Javier sintió que el tiempo se detenía. Enfrentarse al hombre que representaba la autoridad en ese espacio ostentoso era una prueba que podría definirlo. El desafío no solo era sobre él, era una manifestación de todos aquellos que habían sido desestimados en sus sueños. ¿Por qué tengo que darme por vencido?, pensó Javier, concentrándose en la importancia de su mensaje. El miedo a la reprimenda escurría, y en su lugar, brotaba una inmensa fuerza. Se plantó firme, manteniendo la mirada fija en los ojos del gerente. No tengo miedo de mi camino, solo de dejar que me digan que no puedo seguirlo. Los murmullos de la audiencia se tornaron en un ruido de fondo. La incredulidad predominaba,
pero Javier podía notar cómo comenzaban a cambiar algunas intenciones. La pregunta ahora era cómo conectar la frustración de la multitud con su propia historia. Tal vez no entiendas lo que significa trabajar por tus sueños, dijo Javier, su voz ahora más sólida. He pasado años luchando para hacer de mi pasión algo tangible, mientras algunos de ustedes simplemente se sentaron en sus privilegios. Era una crítica directa, un desafío. Aquella mirada desafiante que había resonado en su interior emergió de nuevo. No se trata de un auto deportivo, se trata de demostrar que los sueños pueden ser alcanzados por cualquier persona que trabaje por ellos. El gerente frunció el ceño, pero Javier lo ignoró. Ese instante no solo abarcaba a la persona enfrente de él, sino a cada ser que había enfrentado abiertamente sus retos. Cada palabra se convirtió en un puente hacia la comprensión, una invitación a reconsiderar la arrogancia que había dominado el espacio. Mientras alguien en la multitud asintió visiblemente, Javier sintió un cambio en la energía a su alrededor. Algunos comenzaron a murmurar en apoyo, y su confianza continuó floreciendo. En ese momento de tensión, se dio cuenta de que el miedo de ser juzgado era solo una sombra de su verdadero potencial. Había dado un paso hacia una autorrealización que unía su pasado como ingeniero y su deseo de innovador. Sin embargo, bajo la superficie de la euforia, una nueva inquietud crecía. La confrontación estaba lejos de acabar. ¿Qué pasaría si el gerente decidiera no solo desestimarlo, sino que usara su influencia para cerrarle las puertas por completo? Mientras su mente batallaba entre la determinación y la ansiedad, Javier se dio cuenta de que dependía de él mismo encontrar la manera de convertir esta situación a su favor. Tomando un profundo aliento, Javier decidió abordar las dudas que comenzaban a surgir en él. Si voy a ser discriminado por ser quien soy, entonces usaré eso como un motor, se dijo interiormente, tejiendo una estrategia para ganarse a la audiencia. Demostraré que soy más que sus prejuicios, soy el futuro de lo que puede ser esta industria. Así, en un giro inesperado, se dirigió a la multitud. Ustedes son testigos de la reacción de esta persona porque tengo el coraje de creer en mí mismo. Si hay alguien aquí dispuesto a desafiar el status quo junto a mí, den un paso al frente. Esa invitación a la acción no fue solo un intento de ganarse el apoyo, sino un reflejo de su nuevo enfoque. El camino de Javier no sería solitario. Se convertiría en un faro para aquellos que tambaleaban en sus propios retos, aquellos que habían sido marginados, y tal vez, iba a necesitar la fuerza colectiva de otros para verdaderamente desafiar un sistema opresivo que parecía invencible. Mientras la tensión crecía, Javier observó reacciones mixtas, algunos se movían hacia él, mientras que el gerente, visiblemente frustrado, se preparaba para actuar. En su mente, Javier se reafirmó, lo que estaba a punto de suceder no solo iba a definir su lucha sino también el futuro de aquellos que decidieran seguir su camino. ¿Se arriesgaría a perder todo a cambio de su verdad? Un inusitado giro se dibujaba en el aire, y el momento decisivo de su vida se acercaba. ¿Podría esta confrontación ser la chispa que encendiera una nueva era, no solo para él, sino para muchos más en su búsqueda por ser escuchados? La sala se llenó de un murmullo que crecía en volumen a medida que las palabras de Javier flotaban en el aire. Algunos empezaron a moverse hacia él, empujando sus dudas a un lado. Era un momento electrizante, donde la línea entre el éxito y el fracaso se volvía casi tangible. Sin embargo, Javier, aún consciente de la autoridad del gerente, no permitió que su confianza se desmoronara. Sabía que tenía una misión, y esta era solo una batalla en una guerra mayor. Soy más que solo un pasante en esta industria, pensó mientras miraba a la multitud, buscando el contacto visual de aquellos que se sentían invisibles. En esos ojos, Javier veía ecos de su propia lucha, reflejos de anhelos reprimidos. Fue un destello de autocrítica que le recordó que no solo luchaba por él, sino por cada uno de ellos. El gerente estaba a punto de intervenir, su rostro un retrato de desprecio, pero Javier le hizo frente. Este espacio se ha blindado bajo el peso de los privilegios, y yo estoy aquí para romper esas cadenas, afirmó, sintiendo cómo su voz resonaba. La represión del discurso no tenía cabida en ese momento, el cual se transformaba en un fenómeno de catarsis colectiva. Mientras se producía una oleada de murmullos entre los asistentes, Javier recordó lo que lo había traído hasta allí, ese perfil de ingeniero frustrado que había tenido tantas veces que someterse a un sistema que lo veía como un simple recurso. La disconformidad que sentía ahora se convertía en una herramienta de empoderamiento, una forma de tomar su experiencia y hacerla parte de una narrativa mayor. En medio de la presión, la ansiedad por enfrentar al gerente se disipó. Javier se dio cuenta de que la adversidad podía convertirse en su aliado. Usando su ingenio,
comenzó a articular su próximo movimiento. No seré yo quien se dé por vencido aquí. Nos negamos a ser etiquetados, a ser subestimados. Si ustedes deciden luchar junto a mí, entonces estamos frente a un cambio real. La respuesta vino como un eco vibrante, varias personas comenzaron a avanzar, desafiando su propio miedo. Javier sintió un torrente de energía recorrer su ser. Esta era la manifestación de la transformación que había visualizado por tanto tiempo, una comunidad dispuesta a unirse, a enfrentarse a la tiranía del silencio y la ignorancia. A medida que la multitud crecía detrás de él, se sintió abrumado por una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Lo que había comenzado como un riesgo personal se convertía en un fenómeno colectivo? La idea le hizo sentir la presión de una responsabilidad aún mayor. No solo debía defenderse a sí mismo, debía también ser el pilar sobre el cual otros pudieran apoyarse, pero el gerente aún no había dicho su última palabra. Con un gesto autoritario, interrumpió el creciente entusiasmo en la sala. ¿Acaso piensas que esto es un juego, Javier? Su voz cortante buscaba intimidación. La presión era evidente en la atmósfera. Javier sintió como la incertidumbre se enroscaba en su pecho. ¿Qué costaría este desafío? Mientras el gerente formulaba su respuesta amenazante, Javier contempló la magnitud del paso que había dado. Ya no podía dar marcha atrás, y en un instante supo que el cambio exigía sacrificio. La lucha no solo era por él, sino por el nuevo camino que estaba trazando para todos los que habían dejado de ser escuchados. A pesar de la falta de garantías, su temor se transformó en una fuerza que provocaba un cambio tangible. No estoy aquí para hacer amigos, pensó, mientras enfocaba su energía en lo que estaba construyendo. La tensión en la sala parecía palpable, una llanura abierta, lista para una confrontación inminente. ¿Podría conseguir que aquellos que le rodeaban se unieran a él, a pesar de las consecuencias que podría enfrentar? En ese momento, Javier se sintió completamente vivo, como nunca antes. La pregunta no era si podía ganar, sino que estaba dispuesto a perder para lograrlo. Un desafío monumental se dibujaba a su alrededor, preparándose para estallar en un instante decisivo. ¿Qué revelaciones personales lo llevarían a descubrir su verdadero potencial? La mirada del gerente se endureció, su rostro reflejando la dureza de un régimen que había perdurado sin cuestionamiento. Javier sintió cada vez más aguda la presión del silencio que lo rodeaba, un silencio que comenzó a cambiar. Era como si la sala entera hubiera contenido la respiración en expectante anticipación. La retórica de Javier provocó un chisporroteo en el aire, y la respiración de la multitud pareció sincronizarse con su pulso acelerado. No soy un peón en su juego, se repetía Javier internamente, mientras un ejército de pensamientos se agolpaba en su mente. Había renunciado a una vida de complacencia, y en ese momento, se erguía con una fuerza inesperada. Su voz se volvió el eco de una lucha que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Este no es un juego, replicó, desafiando al gerente con la firmeza de quien ha encontrado propósito. Es el momento de cuestionar las estructuras que nos oprimen. No tenemos por qué seguir los designios de los que se creen inquebrantables. Con cada palabra, la convicción crecía dentro de él, arrastrando consigo a los que antes dudaban. Los murmullos comenzaron a convertirse en gritos de apoyo. Las palabras de Javier estaban generando un efecto dominó en la sala, pero el gerente no tardó en responder. Sus ojos recorrían a la audiencia, decían más que 70 discursos, los inadaptados siempre fracasan. Pero Javier había tomado una decisión. Esa mirada despectiva solo sacudía con más fuerza su determinación. La realidad de su situación se instaló en su mente. No solo se trataba de su enfrentamiento con la figura autoritaria, sino de la transformación que estaba forjando en su interior. El conocimiento de que sus palabras resonaban en los corazones de otros generaba una unión silenciosa, pero poderosa. Javier comenzó a visualizar no solo su triunfo personal, sino el potencial de cada uno de ellos. Dibujó en su mente un esquema claro: no podían permitirse ser solo espectadores de esta revelación. Tenía que llevarlos a Zaca una ola de autodefinición y autovaloración. Necesitamos crear un espacio donde la voz de cada uno cuente, donde nadie sea tratado como un mero recurso. Yo soy el primero en apoyarlo, proclamó. Usó su vulnerabilidad como un catalizador, pero la sombra del gerente continuaba acechando. Javier sabía que esa batalla no sería solo verbal. Tendría que demostrar con acciones que no se dejaría intimidar. Había una delgada línea entre ser un líder inspirador y un rebelde imprudente.
Dentro de ese torbellino de emociones, Javier empezó a cuestionar su propia capacidad para sostener el peso de una revuelta. Mientras la cadena de apoyo se fortalecía a su alrededor, también lo hacían sus dudas. Pidió a gritos en su mente que esos instantes no fueran efímeros, que se tradujeran en una revolución del pensamiento. Una parte de él temía que aquel impulso fuera solo un destello, un momento de lucidez en un entorno inquebrantable. Pero, a medida que sus convicciones se pulían, Javier encontró un nuevo sentido de propósito. En su mano estaba la posibilidad de influir en la cultura organizacional desde el núcleo. Con cada palabra que pronunciaba, su voz era menos una súplica y más una declaración de intenciones. No estamos dispuestos a ser pisoteados más. Estamos aquí para elevar nuestras voces, para dignificarnos, resaltó con un fervor renovado. Un rugido comenzó a brotar de entre los espectadores, una cascada de emociones que estaba por desbordarse. En ese momento, el gerente, ahora visiblemente incómodo, se levantó de su asiento. Los rostros de sus compañeros se iluminaban, sintiendo que algo trascendental estaba por ocurrir. Javier respiró hondo, dispuesto a seguir adelante pase lo que pase. Pero justo cuando estaba alcanzando el punto álgido de su discurso, la puerta se entreabrió y un nuevo personaje apareció en el marco, su presencia iluminada por la inquisitiva luz de la sala. Se trataba de un alto directivo de la empresa, conocido por su desafío a las normas establecidas. ¿Era la oportunidad que había estado esperando? La intriga se apoderó del ambiente, un nuevo nivel de tensión palpable. ¿Podría este inesperado aliado cambiar el rumbo de la confrontación? Javier sintió que su brújula interior giraba en dirección a lo desconocido, sabiendo que cada movimiento futuro podría forjar el camino hacia el cambio anhelado, o llevarlo a un abismo inesperado. La figura del alto directivo se destacó en la entrada, como un rayo de esperanza o tal vez, una trampa velada. Javier sintió que la adrenalina surcaba su cuerpo, fusionándose con su creciente determinación. Había estado buscando aliados, pero nunca imaginó que uno de los más poderosos aparecería en este momento crucial. La sala se había convertido en un crisol de emociones, y él debía decidir cómo utilizar esa inesperada intervención a su favor. El directivo, quien solía tener una reputación de ser un intrépido empresario, había desafiado con valentía las antiguas normas que regían en la empresa. Javier calculó rápidamente que si podía articular su mensaje con la ayuda de este hombre, podría catalizar el cambio que tanto anhelaba. El entorno echaba chispas, la mirada del gerente ardía con irritación, y los murmullos de la audiencia comenzaban a vibrar con energía acumulada. Javier. El directivo lo llamó, con voz firme pero alentadora. ¿Cuál es tu propuesta? No eran solo palabras, era un gesto de apoyo en medio de la tormenta. Javier, en un instante, visualizó su vida a partir de ese momento, no solo desafiando a la autoridad, sino construyendo una nueva narrativa, una que pudiera redefinir el espacio de trabajo para todos. Lo que quiero es simple, respondió Javier, dejando fluir las palabras con una autenticidad renovada. No podemos ser vistos como recursos desechables. Necesitamos establecer un sistema donde nuestras voces sean valoradas. Quiero construir un equipo donde cada uno de nosotros se sienta digno y apreciado, donde no temamos a la represalia por expresar nuestras ideas y preocupaciones. Javier notaba cómo sus compañeros asintieron con la cabeza, algunos incluso se acercaron un poco más, como si su pasión pudiera ser contagiosa. A pesar del reto que representaba el gerente, el poder de su propio relato estaba tomando forma. Era el momento de ahondar más profundamente en el propósito que lo había llevado hasta allí. Si este ente se mantiene así, en la opresión, nada cambiará. Miren, continuó Javier, tenemos habilidades y talentos que están siendo ignorados. Es hora de que esos talentos florezcan. No quiero ser el héroe de esta historia, quiero ser uno más de ustedes, pero necesitamos ser escuchados. Sin embargo, la presencia del gerente, que había estado observando con un rencor palpable, no iba a dejar las cosas fáciles. Esto es una empresa, no un lugar para utopías, espetó, buscando desviar la atención y devolverla a la conformidad. Pero Javier no podía permitirse dar marcha atrás. Sentía una presión inmensa, y el aire se tornaba cada vez más pesado. Surgió, entonces, una nueva voz. Quizá esto no sea solo una utopía, dijo el directivo, cambiando el rumbo de la conversación. Quizá, Javier, tú tengas razón. Tal vez debamos cuestionar cómo seguimos operando. Tal vez, el cambio comience hoy. La sala estalló en murmullos de sorpresa y esperanza. Javier, sintiendo la marea a su favor, se aventuró aún más,
no se trata solo de cuestionar, se trata de construir. Propondré un taller colaborativo donde cada uno de nosotros pueda compartir su visión, y juntos, definir nuestro futuro. Se detuvo, midió el ambiente. Esa no era solo una idea, era un grito de libertad personal y colectiva. Mientras el energizado ambiente comenzaba a gestar entusiasmo, Javier sintió un impulso interior de seguir adelante, pero también emergieron inquietudes. ¿Qué pasaría si el taller no lograba catalizar el impacto esperado? ¿Quién se atrevería a unirse a él en esta nueva etapa, y qué peligros podrían acechar tras la desafiante cortina de la autoridad? La necesidad de ser contundente se mezclaba con el miedo a lo desconocido. El gerente estuvo a punto de replicar, pero el alto directivo ganó la delantera. Este movimiento necesita encabezarlo alguien valiente. Javier, ¿estás dispuesto a liderar este taller? Javier sintió que la pregunta iba más allá de lo profesional, era un desafío a su esencia misma. Respira hondo, se sintió dibujar una línea roja en su vida. Al aceptar, no solo definiría su carrera, sino la forma en que se vería a sí mismo. La sala estaba en tensión, el futuro dependía, en gran medida, de su decisión. ¿Se atrevería a dar este paso hacia lo desconocido o se volvería a convertir en un observador pasivo de su propia vida? La decisión se convirtió en una batalla interna y a medida que se preparaba a responder, sentía que el tiempo se congelaba. Javier respiró hondo y sintió como cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La sala se convirtió en un pequeño universo, donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse, el murmullo de la audiencia, una melodía distante. Su mente giraba como un torbellino, escudriñando cada rincón de su duda y su valentía. Había llegado el momento de elegir entre la comodidad de la conformidad y el arriesgado camino del cambio. Finalmente, salió de su ensimismamiento. Sí, acepto, pronunció con una firmeza que lo sorprendió incluso a él. En el instante en que las palabras abandonaron sus labios, sintió un sutil alivio, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, la realidad de lo que había prometido empezaba a nublar su mente. Realmente estaba preparado para liderar un taller que podría definir el futuro laboral de muchos, incluso el suyo propio. El alto directivo sonrió, lo cual encendió un destello de esperanza en Javier, pero la mirada del gerente seguía siendo un rayo de hielo, cortante y desafiante. Habría que ver cuánto apoyo real tienes, murmuró, y Javier entendió que el camino por delante estaba repleto de piedras afiladas. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine emocional. Javier dedicó horas a preparar su taller, pero el miedo a la crítica y la duda sobre su capacidad para reunir a sus compañeros comenzaban a carcomer su entusiasmo. Se sumó a la hoja de ruta de su proyecto, esbozando ideas sobre la dinámica, pero su mente estaba plagada de interrupciones internas. Cada vez que pensaba en la posibilidad de un fracaso, la voz de la incertidumbre se hacía más fuerte. Además, Javier comenzó a notar actitudes reservadas entre ciertos compañeros, algunos parecían escépticos, otros, simplemente, desinteresados. Se preguntaba si había subestimado el impacto de la administración en sus colegas. No obstante, también se dio cuenta de que su nerviosismo podía ser una fuente de energía. La realidad del desafío lo obligó a mirarse a sí mismo de una manera que no había hecho antes. ¿Acaso había llegado el momento de no solo pedir cambio, sino de ser el cambio? Fue entonces cuando Javier planificó una reunión personalizada con uno a uno de sus compañeros, buscando crear un vínculo más humano que profesional. Quiere escuchar sus inquietudes, entender sus motivaciones y descubrir qué los motivaba realmente en su trabajo. Sin embargo, en cada conversación, se encontraba con resistencias profundas, miedos arraigados que hablaban de experiencias pasadas. Algunos incluso expresaron resignación respecto a su papel en la compañía, como si creyeran que el cambio era una ilusión. Ahí comprendió que el verdadero reto no era el taller en sí, sino desmantelar las estructuras mentales de aprehensión y desesperanza que había fomentado el ambiente laboral. Con cada interacción, Javier comenzó a descubrir matices de sí mismo y de su entorno. Se dio cuenta de que no solo estaba intentando desdibujar la línea entre la administración y los empleados, sino que también se encontraba buscando una conexión auténtica y desinteresada. En sus charlas, rescatar la empatía como un objetivo primordial comenzó a aparecer como un posible hilo conductor para su taller. Así, preparó un plan que involucraba no solo la presentación de ideas, sino un formato participativo donde cada voz pudiera ser escuchada sin temor. Mientras esbozaba su estrategia con entusiasmo renovado, sintió que su confianza crecía, aunque las inseguridades aún flotaban como sombras en su mente.
A unos días de la fecha fijada para el taller, una presión subyacente comenzó a acumularse. Javier sabía que esta no era solo una batalla por la voz de sus compañeros, se estaba jugando también su propia valía. Estaba realmente listo para liderar, para ser un ejemplo, y sobre todo, para enfrentar la posible desaprobación que podría venir de quienes habían permanecido fieles al statu quo, mientras recogía las últimas piezas de su presentación, un mensaje inesperado. Emergió en su bandeja de entrada. Era una invitación a una reunión urgente con la alta dirección. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Sería esta una oportunidad para validar su esfuerzo o una advertencia para poner fin a su incipiente revolución? La incertidumbre se clavó en su pecho, mientras el reloj seguía avanzando inexorablemente hacia el momento que podría definirlo para siempre. La mañana del encuentro con la alta dirección llegó como un susurro de tormenta. Javier, con la camisa bien planchada y una corbata que había elegido con cuidado, sintió el roce del tejido en su cuello como un recordatorio constante del peso que llevaba sobre sus hombros. Se miró en el espejo y, por un momento, la imagen no le devolvió al hombre que había convencido a sí mismo de estar listo. En su lugar, vio a un joven tambaleándose en medio de expectativas desmesuradas al entrar en la sala de conferencias. La atmósfera era pesada, casi opresiva. Las miradas inquisitivas de sus colegas, las cabezas de alto rango que lo rodeaban, hacían que una duda emergiera en su interior: ¿realmente tenía algo significativo que ofrecer? Se sentó en un extremo de la mesa, preparado pero desprovisto de la seguridad que había intentado forjar en las semanas anteriores. El director general, una figura imponente a la cabecera, inició la reunión con la presentación de resultados. Javier escuchaba, absorbido, y notó cómo cada cifra le recordaba la realidad de su entorno laboral. Él también era parte de esos números, un engranaje en la máquina, pero, ¿y si era el engranaje que podía marcar la diferencia? Finalmente, el momento llegó. El director dirigió su atención a Javier. Hemos estado viendo tus esfuerzos recientes para introducir cambios en el área, comenzó, sus palabras cautelosas pero cargadas de hipótesis. ¿Qué realmente esperas lograr con tu taller? Sintió como una presión ascendente llenaba su pecho, pero utilizó lo aprendido en sus conversaciones previas. Quiero que se convierta en un espacio donde cada miembro del equipo pueda expresar sus ideas, donde se vislumbre una nueva visión de la colaboración, pronunció, camaradería en su corazón. Las palabras parecían encajar como piezas en un rompecabezas a medio armar. Eso suena admirable, Javier, pero hay preocupaciones respecto a la implementación. No hemos visto los resultados que necesitamos, replicó otro directivo, cruzando los brazos. La resistencia se palpaba en el aire, pero esta vez, Javier no se sintió intimidado. Su encuentro informal con sus compañeros había sido revelador, aquellas voces de incertidumbre eran prueba de la necesidad de un cambio genuino, y él era el catalizador. No pretendo que esto sea solo otra reunión más. Me doy cuenta de que hay un camino que recorrer, y estoy aquí para liderar, no para imponer. Su tono vibraba con una autenticidad que sorprendió incluso a su propio yo. Las miradas de los directivos, antes escépticas, comenzaron a mostrar curiosidad. La conversación se alargó, cada pregunta se tornó en un intercambio. Javier abordó las preocupaciones, presentó su plan de manera clara y directa, y en cada réplica, su confianza iba en aumento. La resistencia inicial se fue desdibujando como nubes frente al sol, y él pudo ver la oportunidad crecer ante sus ojos. Al concluir la reunión, se sentía diferente. Había desafiado las dudas que lo habían acompañado por tanto tiempo. La advertencia de que todo podía terminar en un fracaso se había convertido en un llamado interno a continuar luchando. Pero en el fondo, la pregunta seguía retumbando: ¿era suficiente? Había descubierto su capacidad de defender sus ideas, pero el desafío real estaba aún por venir. Mientras se alejaba de la sala, un compañero lo interceptó. Oye, he estado pensando en tu taller. Quiero hablar. Puede que de verdad sea hora de que algo cambie. Javier sintió una chispa de nuevo. Aquellas palabras eran un faro entre la bruma. En ese momento de esperanza, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje: tienes que ver esto. Urgente. Una inquietud recorrió su ser. ¿Qué se escondía tras esa urgencia? ¿Podría ser otro obstáculo o una revelación que marcaría un punto de inflexión no solo para su taller, sino para su carrera? La intriga lo atrapó mientras su mente se preparaba para enfrentar lo inesperado. Javier se detuvo en seco mientras su mente hacía malabares con la posible interpretación de aquel mensaje.
Experimentaba una mezcla de ansiedad y determinación, la presión del momento transformándose en un impulso. Se dio la vuelta, un movimiento casi instintivo, y se dirigió hacia su oficina con pasos firmes, el eco de sus zapatos resonando en el suelo de mármol. Las imágenes de la reunión aún danzaban en su mente, pero la estridencia del mensaje lo sacudió, obligándolo a priorizar la urgencia. Mientras se instalaba frente a la computadora, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué tipo de urgente requería su atención? ¿Acaso se trataba de una crisis que podía desmantelar todo su esfuerzo en el taller? Abrió su correo, nervioso pero enfocado. El mensaje era de Carla, su socia en el proyecto del taller que había despertado tanto interés. Javier, tenemos un problema. En la reunión de esta mañana, alguien cuestionó tus intenciones en relación al taller y sugirieron que haya un conflicto de intereses. Necesitamos reunirnos cuanto antes, decía el texto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquella insinuación lo golpeó como un rayo. La idea misma de que su integridad pudiera estar en duda le generó una ira profunda. Resopló, luchando contra la reacción visceral que amenazaba con brotar. Este era el tipo de prueba que nunca había imaginado enfrentar, cuestionar su honestidad, su deseo genuino de generar un impacto positivo. Miró a su alrededor, el espacio que antes le parecía acogedor ahora se sentía como un campo de batalla, debía actuar con rapidez. Su mente comenzó a elaborar una estrategia, no solo para defenderse, sino para transformarse en un líder a la altura del desafío. Se postró ante la pantalla y comenzó a esbozar un plan, una respuesta que no solo abordara las dudas sobre su carácter, sino que reafirmara su visión del taller. La idea de generar un espacio colaborativo pasaba a ser su estandarte, algo por lo que valía la pena luchar. Mientras redactaba, se dio cuenta de que había estado demasiado enfocado en el miedo a la crítica y en la incertidumbre respecto a su posición. Este desafío podía ser la clave para mostrar no solo su valía, sino también su capacidad para construir un entorno donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Ante el computador, las palabras fluyeron con mayor claridad. Es fundamental que mi intención sea transparente ante el equipo, no me oculto detrás de un falso liderazgo, escribió, considerando cada letra como un ladrillo en la construcción de su legado. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, reflejando la intensidad de su concentración. Cada palabra lo reafirmaba, le otorgaba poder. Notó cómo la ira se transformaba en determinación, y esa energía se convirtió en un fuego interno que lo empujaba hacia adelante. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no provenía solo de las críticas o la desconfianza de su equipo, sino de su propia percepción de lo que significaba ser un líder. Con un golpeteo decidido en el teclado, finalizó su mensaje y se preparó para enviarlo. Pero antes de pulsar el botón, sintió la necesidad de revisar su plan una vez más. No podía permitirse errores. Pensó en su trayectoria hasta ahora, en los sacrificios que había hecho por el taller, en los cambios que tanto deseaba implementar. Era su momento de reclamar el espacio que merecía. Justo cuando iba a enviar el mensaje, su teléfono vibró de nuevo, esta vez era una llamada. Javier vio el nombre en la pantalla e instantáneamente supo que no podía ignorarla. Al descolgar, la voz agitada de su compañero lo asaltó. Me acabo de enterar de algo inquietante relacionado con la reunión y tú. Debes escuchar lo que tengo que decir. Javier sintió como la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Un nuevo dilema se avecinaba y con él, un camino incierto pero lleno de posibilidades. ¿Qué otra verdad se ocultaba detrás de esta crisis? Estaba finalmente comenzando a desvelarse el tumulto emocional y profesional que había estado evitando. ¿Enfrentar? Con el corazón palpitante, se preparó para descubrir una revelación que podría cambiar su rumbo una vez más. Javier respiró profundo, la determinación ardiendo en su pecho como un motor listo para arrancar. Después de la llamada y los mensajes que había recibido, su mente se afianzó en la respuesta que estaba buscando. La incertidumbre y el miedo que le habían atormentado en días pasados ahora se transformaban en el motor que impulsaría su lucha. Había llegado el momento de cambiar el rumbo, no solo para él, sino para todos los que anhelaban encontrar su voz en un entorno adverso. Después de unos momentos, el teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje que le hacía sentir el efecto del respaldo. Voy a apoyarte en la reunión. Necesitamos hablar claro sobre lo que queremos para el taller. Era un mensaje de Carla, su socia, lleno de compromiso y espíritu de lucha. Javier sonrió, sintiendo que la resistencia por fin comenzaba a dar frutos. En la reunión del taller, la atmósfera era diferente. La sala estaba repleta de sus compañeros, y Javier se sentía como un conductor de orquesta, listo para dirigir una sinfonía de voces.
Su corazón latía con fuerza al recordar las conversaciones que había tenido, cada interacción que le había mostrado la importancia de su misión. Esta vez no habría lugar para la duda, iba a enfrentar la resistencia con la misma intensidad con la que había abrazado su pasión por los motores. Mientras se alzaba en el podio, la multitud se aquietó, y Javier tomó aliento, sus palabras fluyeron como el combustible que encendería la chispa del cambio. Estamos aquí porque necesitamos un espacio donde cada uno de nosotros pueda ser escuchado. No quiero que este taller sea solo otra charla sin sentido, quiero que sea un movimiento hacia un futuro donde nuestros sueños cuenten. Cuando su voz resonó en la sala, sintió el cambio en el aire. Aquella energía palpable, el murmullo de aceptación y las miradas de sorpresa indicaban que no estaba solo. Cada palabra que pronunciaba calaba más hondo, abriendo grietas en las estructuras que lo habían mantenido cauto. Con cada frase, sus compañeros empezaron a asentir, conectando con sus propias aspiraciones y experiencias. Era el momento que había estado esperando. Con el tiempo, la resistencia del gerente pasó de ser una sombra amenazante a un eco lejano. La lista de ideas y propuestas tomó vida entre todos, cada uno con el empuje necesario para reinventar su entorno. Javier articuló visiones, diseñó un protocolo donde la colaboración sería la norma, no la excepción. El cambio era tangible, su voz resonaba como un faro de esperanza. Se enfrentó a sus temores y los convirtió en poderosos motores. Había decidido no solo hablar de cambio, había abrazado su esencia. El éxito de aquella reunión se hizo resplandeciente. Cuando el taller concluyó, todos aquellos que antes se sintieron invisibles comenzaron a expresarse, y Javier se sintió pleno en su realización. Había encontrado su lugar, no solo como ingeniero, sino como un líder que inspiraba a otros a desafiar sus límites. La validación interna que había luchado por construir se había manifestado en cada conexión que había hecho. Ya no era el joven que llegaba a la tienda Ferrari, ahora era un símbolo de perseverancia. El gerente, sorprendido por la transformación, dejó ver una grieta en su desprecio. A través de la experiencia, Javier había demostrado que las voces más humildes podrían resonar más allá de lo que se consideraba posible. Al salir, Javier sentía que un peso se había levantado. Era el comienzo de un viaje que apenas empezaba, con un futuro lleno de posibilidades ante él. La lección quedó grabada en su mente: la verdadera esencia del éxito no radica en lo que poseemos, sino en las conexiones que cultivamos y en la valentía de atreverse a ser nosotros mismos. Javier había conquistado su lugar y, al mismo tiempo, había sembrado las semillas para que otros lo siguieran. Ahora, querido lector, es hora de que tú también tomes acción. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas. Exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final e inspiren a otros. Y, no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos podemos construir un espacio donde nuestras voces sean escuchadas.